Quiero que en Juan capítulo 6 usted me acompañe en los versículos 22, 23 y 24 inicialmente. Queremos ver qué es lo que está pasando en esta porción de la palabra. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y en el pasaje, hermano, que nosotros vemos el día de hoy, Jesús se encuentra en un lugar llamado Capernaum. En este lugar, hermano, el Señor dio varias enseñanzas, el Señor también, hermano, hizo varios milagros y fue, por decirlo así, su cuartel de operaciones, hermano, su centro de operaciones antes de llegar a Jerusalén. Ahora, ¿por qué, hermano, se nos cuenta esto de que gente lo estaba buscando, que no había una barca, que Jesús no salió con los discípulos? Porque todo este suceso es posterior, hermano, a lo que pasó con Jesús entrando a calmar la tempestad. Cuando los discípulos salen en la barca, empieza una tempestad y Jesús se aparece en medio de ellos caminando en el agua. Entonces, ¿qué pasó? La gente no vio a Jesús ir con los discípulos, no encuentra a Jesús, no hay más barcas, entonces se preguntan, ¿dónde está Jesús? Queremos encontrarnos con Jesús. Y ahí se nos empieza a aclarar un poquito todo esto. Jesús está obviamente con sus discípulos, pero ellos no lo sabían, esta gente que está buscando a Jesús. Ellos habían visto también la tormenta, pero Jesús seguía sin aparecer. Y es en este contexto donde el Señor Jesús, al haber hecho este milagro de los panes y los peces, Él se va a centrar ahora, hermano, en dar un mensaje especial, en dar una enseñanza que nosotros vamos a dividir en dos partes, quizás tres, pero vamos a dividir un poco porque es una enseñanza que condensa muchos principios de la Escritura, principios de la misma persona de Cristo que usted, hermano, si no maneja, si no entiende, si no comprende, hermano, necesitará darle una vuelta porque nos está hablando de la misma persona de Cristo, de quién era Él precisamente, y no solamente quién era Él, sino también qué es lo que puede hacer en nuestra vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida, lo que va a significar, hermano, que este alimento es o usted se está alimentando de él o no lo está haciendo. Pero vamos a desglosar un poco qué es lo que el Señor Jesús quiere explicar y qué es lo que Él quiere decir, qué es lo que significa que Jesús diga que Él es el pan de vida. Vea conmigo los versículos 25 al 27. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Lo primero que nosotros debemos ver acá es que esta gente solo estaba buscando a Jesús. Eso es lo que se nos dice. Pero el Señor Jesús, hermano, sabe algo más de esta gente. No solamente que le está buscando, sabe cuáles son sus intenciones al buscarle. Eso, hermano, nos quiere decir inicialmente el elevado conocimiento y completo que el Señor tiene sobre el corazón de una persona, sobre su propio corazón. Él no toma mucho tiempo para exponer, como quizás nosotros lo haríamos, las intenciones que hay en el corazón de una persona. Ellos lo que querían no era encontrarse con el Señor Jesús, sino que era simplemente recibir más panes y recibir más peces. Ellos dijeron, mira, aquí hay un milagrero, Él puede multiplicar el pan para que no pasemos hambre, vamos a ir a buscar a Jesús, porque Él nos puede dar pan, Él nos puede dar peces, así que, mira, nos vamos a ahorrar una platita, nos vamos a comprar más, vamos a ahorrar para nuestras vacaciones en Cisjordania, no sé dónde iban a vacacionar en ese tiempo, donde fuera, y ahí empezaron ellos a decir, aquí tenemos nosotros, aquí familia, vamos a buscar a Jesús, porque Él nos va a dar el alimento necesario. Eso es lo que estaban haciendo. Jesús sabe inmediatamente qué es lo que hay de fondo con esto. Y Jesús no se deja engañar como tampoco se deja engañar de nuestras intenciones incorrectas. Nuestras intenciones incorrectas en todo sentido. El Señor Jesús sigue siendo el mismo. Y Él conoce cualquier motivación que pueda, hermano, estarnos moviendo. Él puede conocer las motivaciones tanto de los cristianos como de los que se dicen ser cristianos, sin serlo.
También así para los que no son cristianos. Dios sabe cada motivación, sabe cada por qué. Él lo sabe. ¿Sabe la razón que hay, hermano, cuando usted viene a la iglesia? Y sabe la razón que hay cuando usted no viene a la iglesia. ¿Sabe la razón que hay cuando usted sirve? Y también cuando no sirve. ¿Sabe la razón que hay, hermano, cuando usted da? Como cuando usted no da. ¿Sabe la razón que hay de fondo? Podemos engañar a los ojos de los hombres. Podemos engañar al pastor, a los líderes de la iglesia. Pero hay alguien a quien no podemos engañar. Y es a Jesús. Es el mensaje que Él está dando. Yo sé lo que hay dentro del corazón de cada uno. Y es un mensaje que solo Dios puede dar, porque solamente Dios puede saber lo que hay dentro del corazón de las personas. Nadie más. Por eso, hermano, Él sabe cada cosa. Es necio creer que podemos engañar a Dios tratando de engañar a los hombres. Por eso es el pecado de hipocresía uno de los más condenados por el Señor Jesús. De hecho, no es difícil si nos ponemos a pensar en engañar a los líderes, al pastor, amigos, hermanos, familiares, quien sea. De hecho, creemos muchos de nosotros que si seguimos un estilo de pecado oculto y nadie lo nota, no va a haber ningún tipo de consecuencia. Pero esto nos marca, hermano, un antes y un después, y debe hacerlo, de que el Señor conoce hasta lo más profundo de su corazón. Habiendo dicho esto, es necesario, hermano, aclarar. Yo les compartía, cuando vimos el milagro de los panes y los peces, que había algo más, hermano, que simplemente una provisión de Dios a ellos. Porque la provisión pudo ser de muchas formas. Pero el Señor Jesús quería compartir algo, quería dar algo, quería que ellos supieran algo. Quería que ellos entendieran algo más allá. Y que obviamente, hermano, su fe creciera. Ahora Él va a explicar que todo el milagro, hermano, que el Señor Jesús hizo de los panes y los peces, tenía el propósito de ser predicado en esta palabra, con este sermón. Jesús tenía un ministerio, como Él dice en Juan 1:17, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, en la gracia nuestro Señor dio a comer a los hambrientos que le seguían, pero en la verdad les dio y les entregó la palabra de Él, la palabra de Dios. Ellos querían comida, pero no querían la verdad. Y sabe que, hermano, luego de predicar este sermón, luego de predicar este mensaje, hermano, toda la multitud que estaba siguiendo al Señor se fue. Todas las personas se fueron. El Señor Jesús perdió a sus seguidores con un solo sermón a la multitud que ahí tenía. Y a veces pasaría lo mismo en iglesias multitudinarias, con mucha gente, con un gran show, con un gran espectáculo, con grandes promesas hacia las personas, que si hubiese un sermón bíblico la multitud se iría. Porque eso es lo que pasa, hermano. Más adelante dicen, dura es esta palabra, porque el Señor Jesús predica un mensaje al hueso, a lo profundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se dice que es como espada de dos filos que llega hasta lo más profundo del corazón de cada uno de los presentes. ¿Por qué? Porque si es la palabra de Dios, Dios sabe lo que hay en el corazón, y si Dios sabe lo que hay en el corazón, Dios sabe cómo mover lo que hay dentro de nosotros, sabe cómo transformar, sabe cómo cambiar lo que hay dentro de nosotros. Pero el Señor lo sabe. Y Él empieza a hablarles. Quizás si somos honestos, hermano, llegando una gran multitud, como nosotros veíamos que quería ser rey a Jesús, los discípulos pudieran haber estado impresionados, decirle, Señor, mira, esta gente te sigue. Esta gente se dio vuelta el mar, que obviamente, hermano, no era un mar, no existe un mar de Galilea dentro de los mares que nosotros conocemos, el mar Mediterráneo, Pacífico, no. Pero era un lago muy grande, hermano, muy extenso, que para recorrer, hermano, la orilla o cruzarlo tomaba tiempo, tomaba esfuerzo. Y ellos empezaron a esforzarse, tomaron este esfuerzo a esta multitud para seguir a Jesús. Quizás los discípulos dijeran, miren, Señor Jesús, los discípulos, mira lo que han hecho por ti. Quieren acercarse, quieren estar y mira lo que están haciendo. Y el Señor Jesús dice, no, porque ellos vienen con una razón. Y eso es simplemente comer panes, simplemente comer peces. Simplemente satisfacer sus necesidades próximas, no poco importantes, pero sus necesidades que el día de mañana van a seguir necesitando y el día pasado mañana, y ya se entiende la idea. Había una necesidad que vimos nosotros que el Señor Jesús quería satisfacer. Y no era una necesidad así, era otro tipo de necesidad. Quizá ellos estaban muy impresionados, pero Él conocía su corazón. Sabía que la gente solamente quería estos milagros, solamente quería comida. No habían, por decirlo así, hermano, un corazón sincero. Quizás, hermano, si nos ponemos a comparar,
La gente, en nuestros días también hay gente así. Si decimos en la iglesia, vamos a regalar esto, vamos a ver esto, a veces la iglesia se llena, viene más personas. Y en todo lugar es así. Pero pasa también que hay personas, como pasó con Nicodemo, que empezaron a ver milagros. Y eso le hizo acercarse al Señor Jesús y encontrarse con Él, con quien realmente es. Pero cuando hay simplemente un deseo, hermano, por lo físico, parece que se nos hace un poquito más difícil encontrarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, cuando ponemos siempre vista en lo físico, en lo que se da, en lo material, nuestra mirada es corta hacia lo que el Señor promete. Quizás con los milagros nosotros pudiéramos ir más allá y decir, pero parece que es Dios. Parece que Dios es Él, parece que es el Mesías. Producía eso en la gente de aquel momento. Pero el pan no era solamente, bueno, Él da pan. Él da pan, él nos da pan, Él da peces, y qué rico comer así, porque simplemente hay que ir a Él y Él nos da estas cosas. Pero el Señor Jesús explica, sobre todo en el versículo 27, que hay dos tipos de comida. Está la comida física y la comida espiritual. Hay dos tipos de comida. Y Él les dice cuál es la más importante. Y obviamente, hermano, es la comida espiritual. No es la comida física la más importante. Aunque el tiempo que nosotros invertimos en la comida física, en su vida, pareciera ser que radica en mayor importancia que la comida espiritual. Lo que la gente necesitaba no era una comida natural, sino necesitaba vida, vida eterna. La comida apenas sustenta la vida por un corto periodo de tiempo, pero Jesús da vida eterna, para siempre. La gente tomó mal la palabra que usó el Señor Jesús, y vamos a ver eso un poquito más adelante, pero el Señor Jesús dice, el versículo 27, trabajad. Y ellos tomaron mal este pasaje, porque ellos después empezaron a decir, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y lo que el Señor trataba de explicar era que no que ellos debían ganarse, por decirlo así, el pan. No es que ellos haciendo algo Jesús iba a amarles o algo. Jesús va a dejar bien en claro que la única obra necesaria que se debía hacer era poner su fe en el Señor Jesús. Pero poner nuestra fe en el Señor Jesús no es un evento que una vez hacemos y después dejamos de hacer. No es algo, hermano, que simplemente es para asegurarnos un lugar en el cielo. Es algo que día a día debe transformar no solo mis acciones, sino también mis pensamientos y motivaciones. Por eso el Señor está hablando del corazón de estos hombres. Obviamente, creer en Cristo no era, hermano, ni lo es, ningún tipo de obra. Porque yo para creer no tengo que hacer algo. O sea, sí, en mi mente tengo que confiar en eso, pero en sí no estoy haciendo una obra. No me exige algo. Me exige abandonar mi pecado, mi presunción, mi orgullo e ir a los pies de Cristo. Pero no es que yo tenga que hacer algo. No es que yo tenga, hermano, que pagar al Señor de una u otra forma. De hecho, hermano, la gente le empieza a decir después al Señor Jesús que quiere ver para creer. Y eso es un peligro. Porque, hermano, el enemigo, en este caso Satanás, puede hacer obras grandes que llamen la atención de las personas. Por lo tanto, hermano, una fe que está puesta en eso es una fe muy voluble. Va a confundir estos milagros con la voz real del Señor. Y eso es lo que decía Jesús. Ustedes dicen que mis milagros son obras de Belcebú. Y ahora, a las obras de Belcebú, del enemigo de Satanás, mucha gente le dice la obra de Dios. Y es un problema también. Pero como cristianos, si nos acercamos a Cristo y entendemos quién es Él, vamos a poder diferenciar estas cosas. Porque Él dice, trabajad. Trabajar, hermano, es una palabra interesante. Porque trabajar indica esfuerzo. Trabajar indica disciplina. Trabajar indica, hermano, diligencia. Trabajar indica conocimiento. Trabajar implica hacer cosas. Por lo tanto, cuando el Señor empieza a decir estas palabras y usa la palabra trabajar, no está diciendo trabajar para la salvación, sino que dicen, miren, ustedes me han buscado, ustedes han guardado tiempo, se han esforzado, han caminado, quizás han hecho cuantas cosas para encontrarme, pero solamente por comida que va a perecer. Dice, usen el mismo tiempo para la comida que a vida eterna permanece. Usen ese mismo tiempo, usen ese esfuerzo, sean diligentes, sean disciplinados, sean esforzados. ¿Para qué? Para las cosas que tienen importancia.
Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Es muy paradójico que muchos cristianos sean disciplinados en sus trabajos, sean, hermanos, personas que quieren crecer en su trabajo, sean personas que trabajando den lo mejor posible, pero se disocian cuando se habla de la fe, no son disciplinados, no son diligentes, no les importa. Hermano, es una paradoja que un día solamente el Señor revelando los corazones se va a saber, pero que el Señor mismo confronta y dice: ustedes que trabajan disciplinados para obtener su sustento, que lo hacen muy bien, dice, que son diligentes en su trabajo, y eso es muy bueno, que son capaces, que conocen, porque hay que saber cosas para trabajar. Incluso, hermano, algo como, vamos a ver, cómo hacer pan requiere un conocimiento de la receta, de la forma, del amasado, todo eso, pero requiere diligencia. Su fe, hermano, requiere diligencia. No requiere, hermano, una mediocridad. No requiere, hermano, tiempo solamente cuando nos da la gana. Requiere diligencia y disciplina, cosas que muchos creyentes pierden porque creen que, bueno, es que Dios es tan bueno y es amor, que Él no se va a molestar, que Él no aquí, que Él no allá, que Él quiere que yo también disfrute, Él quiere que yo también haga esto, Él quiere... Y, hermano, olvidamos las palabras del Señor Jesús. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No son palabras de hombres que quieren someter a las personas a un yugo de esclavitud difícil. No, hermanos, son las palabras del Señor Jesús. Y si usted rechaza esta palabra, está rechazando las mismas palabras que el Señor Jesús usó para confrontar a un pueblo que estaba sumergido en lo que nosotros conocemos hoy como el materialismo, trabajando solamente por las cosas terrenales sin importarle las celestiales. Y ese era el problema de estos hombres. Por eso lo primero que el Señor Jesús dice que es el pan de vida, es precisamente, hermano, trabajar por ese pan. Esforzarnos, ser disciplinados, ser diligentes. Y usted, hermano, debe usar todos los medios que Dios le ha provisto para esta tarea. Eso es, hermano, leer su Biblia, escarbando hasta lo más profundo los tesoros que ahí encuentra. Debe ser, hermano, usar cada predicación, cada estudio bíblico, cada enseñanza para nutrirse, hermano, para nutrir su vida espiritual, para nutrir a su familia, para nutrir a los que le rodean. Debe usted orar fervorosamente, como personas que entienden y saben que la lucha es contra un enemigo que busca nuestra destrucción. Debe traer su corazón a la casa de Dios y adorar, hermano, cuando se enseña la palabra, con las alabanzas. Reemplazar, hermano, aquellas cosas que quitan nuestra mente de Dios y usar otras que nos ayudan a pensar en Él. Usted debe luchar diariamente contra el pecado, el mundo, el diablo, quienes luchan contra su libertad en Cristo y que quieren someterla a un yugo de esclavitud en el pecado. Hay muchas formas que debe aprovechar para conducirse correctamente si quiere hallar a Cristo y ser hallado por Él. Ese es el trabajo, ese es el secreto del progreso de su propia alma. Y no cabe duda, hermano, de que si usted es esforzado, si usted es disciplinado, si usted es diligente, si usted, hermano, es capaz, es excelente en la fe, sabe lo que va a encontrar en el mundo. Va a encontrar oposición, va a encontrar burla, va a encontrar juicio, porque van a decir: pero ¿por qué eres tan fanático? ¿Por qué haces tanto? ¿Por qué te entregas tanto? Hay creyentes que dicen: sí, yo siempre encuentro eso. Creyentes que ni siquiera son tan disciplinados con su fe. Imagínese si lo hiciera realmente, hermano. Si fuera realmente diligente, con todo lo que puede ser, hermano. Si de verdad quisiera conocer la palabra de Dios como la palabra de Dios merece, hermano. Ahí sí va a encontrar verdadera oposición. Ahí sí va a encontrar gente que va a decir: pero ¿para qué desperdicias tu vida? Como si fuese desperdiciar la vida fuese precisamente eso. Yo tengo otro concepto de desperdiciar la vida. Y hay otros conceptos de desperdiciar la vida, como centrarse solamente en lo terrenal. Estar de fiesta en fiesta, de alcohol en alcohol, de droga en droga, eso es desperdiciar la vida. De simplemente trabajar y almacenar riquezas y llegar al final de nuestra vida lleno de riquezas y pobre de espíritu. Eso es desperdiciar la vida, hermano. Pero estar acá, servir al Señor, leer la palabra, orar, buscar de Dios, hermano, no es desperdiciar la vida. Porque debemos trabajar por eso. El Señor Jesús lo dijo: trabajen, hagan en este pan, en esta comida espiritual.
Bueno, y la gente, hermano, que parece no entender tanto lo que el Señor Jesús está diciendo, no hay problema, hermano, porque quizás si nosotros leemos esto tampoco lo entendemos inicialmente, responde de la siguiente forma en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, bueno, creemos en ti, Jesús. No dijeron eso, dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Recordemos que viene de 2 milagros importantes el Señor Jesús. La alimentación de los 5,000 y la tormenta y la calma que Él dio a la tormenta. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermano, y si usted se pregunta, ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Y dijeron solamente, crean en mí, es lo que le está diciendo, crean en quien Dios ha enviado. Ahora, esta es una respuesta extraordinaria del Señor. ¿Se ha dado cuenta que a veces hay personas que complican mucho la fe? Para los que hemos salido un día sábado a predicar el Evangelio, o quizá usted que ha tenido una conversación dentro del corto plazo con alguien, hermano, que no conoce a Cristo, se dará cuenta, hermano, que las personas a veces complican demasiado lo que es la fe. Dicen, no, es que yo creo que lo que Jesús quiso hacer era esto, este era su mensaje, esta era su misión, aquí y allá. O dicen, no, es que la fe es así, la iglesia esto, la iglesia esto otro, que la religión, que las denominaciones, que el Papa, y un montón de cosas. Y el Señor Jesús dice solo una, ¿qué es lo que Dios quiere? Que crean en Cristo. Ellos no creían en Cristo. No podían trabajar un pan porque el que no iban a obtener. No podían hacer cosas si no creían en Cristo. Él está retrocediendo unos pasos para que ellos puedan entender a qué se refiere. Porque recordemos, como dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. No las entiende. Necesita que el Espíritu haga una obra. Y póngase usted mismo como ejemplo. Antes de ser creyente no entendía esto. No entendía las cosas de la fe. No entendía la palabra, la leía y no la comprendía. Pero ahora en Cristo sí lo entiende. Ahora en Cristo sí lo hace. Ahora en Cristo usted puede saber que lo que hace tiene un fruto eterno. Él dice, no hay que obrar, hay que creer. No es por las obras, es por medio de la fe. Hermano, en Romanos 11:6 dice que la gracia deja de ser gracia si hay obras. Y la obra, obviamente, no tiene gracia, porque la obra recibe un sueldo, recibe un pago. Entonces, la obra y la gracia de esa manera no van de la mano. Pero si usted lee la Escritura, lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que son palabras que se repiten mucho. El Señor dice, la obra de Dios es que ustedes crean en Cristo. Si creen en Cristo como Señor y Salvador, van a creer todas sus palabras, van a creer todo lo que dijo y lo van a obedecer sin problema. Pero mientras no crean en Cristo, este mensaje es inútil, es infértil, no va a producir nada en su corazón. Lo más probable es que, hermanos, si nosotros no creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, palabras como estas no van a tener un efecto en nuestro corazón. La semilla no va a crecer. Va a ser semilla como plantada, hermano, en los terrenos rocosos, en la tierra dura. Hermano, la va a venir el ladrón, la va a sacar. No va a ser una semilla que dé fruto. Nuestro Señor quiere decir que el acto que agrada a Dios es que un pecador aleje su justicia de sí mismo y confíe plenamente en Cristo como Señor y Salvador. Sin una fe así es imposible agradar a Dios. Y es difícil cumplir con la exigencia dada por Dios a nosotros cuando un pecador no quiere acercarse a Dios. Dios, siendo su propio Padre, el Padre de Cristo, alimentó también a la multitud. Y aquí hay que explicar un poco, hermano, de que Moisés, obviamente estuvieron 40 años en el desierto, y en ese tiempo, hermano, Dios envió por medio de Moisés, ellos dicen Moisés nos alimentó, envió el maná, que era este alimento que Dios daba necesario para el día viernes daba doble porción para el sábado y así el Señor daba todo lo que necesitaba. Ellos no tenían que preocuparse, hermano, si el día de mañana iba a haber maná, sabían que iba a haber, el Señor lo iba a dar, lo iba a entregar. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, ¿qué señal haces tú? Porque Moisés dio pan todos los días, tú no diste pan un puro día, entonces estás en deuda, Señor, estás en deuda, te faltan muchos días todavía para asemejarte. Pero quizás el Señor al escuchar esto,
podemos ver quizás, yo me lo imaginaba al Señor Jesús quizás como moviendo la cabeza hacia abajo, así como con un no, así, ¿cómo puede ser que esto me lo estén preguntando después de haber visto? Pero Él sabe los corazones de los hombres, quizás no fue necesaria esa acción. La cita que usted ve en el versículo 31, hay una cita que pasa algo desapercibida, que es una cita al Salmo 78, si no me equivoco. En esta cita, Él dice, Dios dio pan del cielo a comer al pueblo judío. Pudiéramos creer que no tiene más importancia que simplemente hacer una referencia al Éxodo cuando ellos comieron pan del cielo. Pero hay algo más en lo que ellos dicen. Este salmo, en el que se cita esta palabra y esta historia, cuando el Señor da, es un salmo, hermano, que está tratando de confrontar la incredulidad del pueblo. Por eso está recordando las obras pasadas y decir, recuerden que Dios les dio pan a comer del cielo. No en este momento que Jesús está, sino cuando se escribió este preciso salmo. Y ahora no hay diferencia con eso, a ellos les cuesta creer en el Jesús que tienen al frente, les cuesta poner su fe en Él, les cuesta saber que tienen al Mesías mismo y que Él es el que está ofreciendo, hermano, una salvación completa, una salvación eterna de sus pecados, y ellos siguen buscando pan, son incrédulos, están viendo, sus ojos ven y ellos dicen, ¿qué señal nos haces? Quizás la señal que ellos querían es que les diera más pan, mucho pan, para que ellos un día dijeran, bueno, Señor, me tienes tan lleno de pan que ahora sí creo en ti. Quizás era lo más probable que ellos estaban pensando, porque no estaban pensando de la mente espiritual. Lo que el Señor quiere y qué significa que Jesús es el pan de vida es que hay que creer en Él. Fue Dios obviamente y no Moisés, como dicen ellos, nuestros padres comieron en el desierto. Pero Él dice, no fue Moisés, fue el mismo Dios. Y ese pan físico tenía una representación espiritual, al igual que el pan que yo les acabo de dar de comer. ¿Cómo todavía no entienden que ese pan del cielo, ese pan que les di yo, es una representación de lo que yo puedo hacer en sus vidas? Crean en mí. Crean en lo que yo les estoy mostrando. Si usted se pregunta, hermano, ¿es un milagro grande que durante 40 años el Señor haya alimentado de pan del cielo al pueblo día y noche sin faltar, incluso dándoles doble porción el día viernes para que el día sábado no tuvieran que trabajar? Hermano, es una tremenda cosa, es un tremendo milagro, de lo que se habló quizás mucho tiempo. Pero aún así el pan era limitado. Si usted se da cuenta, hermano, en el versículo 33, luego de decir el Señor Jesús que el pan que vino descendió del cielo, bueno, Él también, pero aunque fue maravilloso el milagro, no se compara en nada con el milagro de que Cristo venga a nuestra vida y a nuestro corazón. No tiene ninguna comparación, y yo le voy a decir por qué, porque el pan que Dios envió, claro, el pueblo de Israel pudo comer, pero el pan del cielo, Jesús, el pan de vida que vamos a ver, hermano, puede dar salvación a todas las personas. El pan que cayó en tiempo de Moisés solo podía alimentar y satisfacer por un día a las personas, pero el pan que cayó del cielo, Jesucristo mismo, Jesús el pan de vida, nos alimenta una y otra vez el alma. El pan que cayó en tiempo de Moisés solo podía hacer provecho para Israel, pero como dice el versículo 33, Jesús el pan de vida da vida al mundo. Si Jesús fuera un maná, usted y yo estaríamos completamente perdidos, porque no hay ningún judío acá. ¿O hay algún judío aquí presente? No hay ningún judío acá, hermano. Si Jesús fuera un doble maná, nosotros estaríamos condenados. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos llegara la muerte muy avanzado de edad o muy joven, da igual, porque todos iríamos a una condenación en el infierno. El maná satisfacía, obviamente, su hambre, pero Jesús satisface nuestra hambre espiritual. Jesús satisface, hermano, nuestro destino máximo en el cielo. Él nos va a llevar a su presencia, nos dio un lugar en el cielo. Algo que el maná no podía hacer. Y ellos buscan la señal del maná, aún. A veces hasta los mismos creyentes buscamos señales de cosas. Aún, hermano, buscamos esas cosas. Tenemos que buscar del Señor para encontrar refrigerio para nuestra alma, tranquilidad para nuestra alma, hermano, refugio en nuestra alma y también dirección y guía a nuestra alma. Eso es lo importante que el Señor quiere compartir. Eso es lo que significa creer en Él. Mucha gente que comió el maná se perdió, murió. Pero la gente que cree en el pan de vida no muere, por lo menos eternamente. Vamos a una realidad, hermano. Versículo 34. ¿Cómo reacciona el pueblo ante esto? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho que
Aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estaba leyendo en un diccionario de apellido Zondervan, por quien escribió este diccionario de términos bíblicos, que el pan en los tiempos bíblicos era el alimento primario. Hoy en nuestros días sigue siendo un alimento importante, derivado de muchas cosas como el pan, hay masa madre, que hay pan integral, pan de cebada, pan de centeno, hermano, tortilla con chicharrón, lo que sea, hermano, porque pucha que nos gusta el pan, regularmente. Aunque no lo comemos, es como culposo, no es como, uy, me comí un pan. A veces es como un poquito como que sabemos que sale de la dieta. Pero el pan en aquellos tiempos, siendo de un trigo mucho más natural, mucho más estable y con mucha menos, hermano, cantidad de ciertos aditivos y cosas que han hecho aumentar, por decirlo, lo malo que incluye esta harina. En aquellos años, hermano, era algo que era un alimento, perdón, muy bueno. De hecho, se hacía de diversos cereales y ¿sabe qué? El pan de aquellos años se mezclaba regularmente con porotos o lentejas. O sea que un pan era un alimento muy completo porque incluía proteína incluso. El pan tiene ese significado especial, hermano, en la Biblia, que representa el sostén de la vida en el mundo. La importancia del pan como sostén de la vida subyace a los usos metafóricos del término pan en la Escritura. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando usted piensa en el pan como sustento de la vida, Jesús dice, yo soy ese pan. No es un pan literal, es un pan metafórico. Es algo distinto. Es la representación de... El mismo Señor Jesús dijo, hermano, en su oración, dijo, oren así, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y está pidiendo por el pan diario. Porque se entiende, hermano, que es el alimento diario. Y el Señor Jesús es ese pan diario que necesitamos. Eso es lo que está tratando de explicar el Señor Jesús. ¿Y qué sucede si nosotros vamos a este pan? Cristo, nuestro verdadero pan, es el pan que alimenta el alma. Es el pan que nutre el alma, que sustenta la vida espiritual. Él es el pan de Dios. El pan que da el Padre alimenta cada alma de aquí. ¿Y sabe usted, hermano, por qué necesitamos ese pan espiritual? Porque usted tiene hambre espiritual. Quizás hay momentos en que usted sepa que tiene más hambre que otros, aunque sigue, hermano, teniendo hambre espiritual. ¿Tiene usted alguna clase de anhelo, de vacío en la conciencia, en el corazón y en los sentimientos? Puede quizá usted tener dudas y preguntas que no han sido resueltas aún. Dudas y preguntas que, aunque fuéramos a cualquier tipo de especialista, no hallaríamos, porque solo pueden ser alimentadas por el Señor nuestro Dios. Él es el pan de vida. ¿Cuántas personas, hermano, pierden su tiempo? Y digo pierden, quizás, hermano, hablando, debatiendo, peleando, por no decirlo así, a veces temas como política, por ejemplo. Porque la política no va a traer solución a su alma, Cristo sí. Y no quiere decir que eso no tenga su importancia, por supuesto que la tiene, pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la esfera espiritual. Gente dice, pero es que si yo voy, si yo tengo esto, este resultado, esto aquí, esto allá, yo voy a tener paz en mi alma. Y a veces eso llega y no hay paz. A veces, hermano, hay problemas en la familia. A veces hay problemas en el corazón. Y decimos, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Bueno, vámonos a pasear, porque nos desestresamos y todo se va a solucionar. Y a veces nos vamos de paseo, volvemos y nos damos cuenta que los paseos que los problemas no se fueron de paseo, se quedaron ahí. A veces, hermano, ¿cuál es la solución que muchas personas tienen en la vida? Tú por allá, yo por acá, así se soluciona. La persona está por allá, yo por acá, y no ha cambiado. ¿Por qué, hermano? Porque es el pan de vida, el que trayendo alimento a nuestro corazón va a resolver cualquier tipo de hambre espiritual, cualquier tipo de problema espiritual, cualquier tipo de solución que buscamos está en ese pan espiritual. Yo pudiera decir al día, si nos ponemos en aquella época, que yo me voy a alimentar de comer tierra, de tomar agua, pero no, necesito el pan, necesito de ese pan, necesito de ese... Hay cosas que pueden saciar el hambre, pero solo el pan de vida lo hará por siempre.
Y eso es, hermano, lo que Jesús trata de explicarnos. Él, siendo el pan de vida, nos alimenta tanto que Él promete dos cosas: que tenemos vida eterna y que si dudamos de cómo va a ser, que Él va a ser quien nos resucite un día. La promesa, hermano, de que Cristo viene es un bálsamo para los creyentes. No solamente porque sufrimos, sino porque el día de hoy Jesús no es que vaya a ser rey simplemente en ese tiempo, aunque sí va a ser entronado, sino que puede ser rey en nuestro corazón hoy día. Y usted puede tener paz y tranquilidad hoy. Puede servir a ese pan cuando vale. Porque quizás, hermano, cuando venga el Señor, vamos a ir ahí con nuestras manos llenas de cosas terrenales, en las que invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero. Y vamos a dar cuenta, hermano, que fueron, a cierto modo, infructuosos. Pero todo el trabajo que usted hace por el Señor, toda esa diligencia, toda esa disciplina, como él decía al inicio, todo ese servicio, todo ese amor que usted pone al Señor, hermano, el Señor ve su corazón. Él no lo va a olvidar y Él lo tiene en su mente, lo tiene guardado. Incluso cuando usted sirve con una actitud altanera, Él sabe cuál es su actitud. Cuando hay gente que se sirve y se queja, eso a veces es algo que a veces también es paradójico. Que sirve, tengo que hacer estas cosas en la iglesia, pero se queja. No, hermano, eso no es la actitud que el Señor busca, porque Él querría que nos quejemos de servirle. Es un honor servir al Señor, es un privilegio, hermano, y si no lo ha entendido, hermano, entiéndalo de una vez y ya. Porque es un privilegio todo lo que hacemos para el Señor. Que nuestro tiempo sirva para la obra de nuestro... Es un privilegio, hermano, no entiendo cómo podemos quejarnos de algo así. O quizás decir, bueno, hay un culto en la tarde. ¿Cómo puede haber un culto en la tarde, hermano? Es una queja que no va a tener ningún tipo de recompensa en la presencia de nuestro Señor. Y eso es lo que tiene que darse cuenta. Que el pan de vida es tan necesario día a día como la comida, hermano, en su día a día. Usted no puede decir, bueno, voy a pasar 6 días sin comer y voy a comer un día. No puede hacer eso. Porque quizás a la mitad de ese día, del primer día de los 6 que no va a comer, ya tiene hambre. Ya empieza a desear esa hambre. Y quizás si no encuentra el pan necesario, el alimento necesario, va a ir por otros lugares a alimentarse y alimentarse mal. Por eso, hermano, si usted tiene esa hambre espiritual, búsquela en el Señor Jesús. Todos la tienen, todos necesitan de Cristo. Usted tiene hambre espiritual, debe encontrar al Señor Jesús, debe encontrarse con Él, debe buscarlo diariamente, hermano. Solo Cristo puede aliviarnos. Por eso el Señor dice, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Recordemos que Él anteriormente dijo que era el agua viva. Los judíos le hicieron esta petición, dijeron, Señor, danos de ese pan siempre, de ese pan que tú dices que viene del cielo, ese pan que nunca va a acabar el hambre, pero todavía no entienden. Él le dice, vengan a mí y crean. Y venir a Cristo quiere decir creer en Él, y creer en Él quiere decir venir a Él, rendirse a Él. Hermano, es imposible que usted diga, yo creo en Cristo, si no ha rendido su vida a Él, no ha rendido su tiempo a Él, no ha rendido su mente a Él. Más adelante, en la conclusión del sermón, el Señor Jesús le dice, vengan y crean. Pero aquí hay una declaración que no quiero que pase desapercibida, que obviamente no lo está haciendo. En el versículo 35, el Señor Jesús parte con un, yo soy el pan de vida. Esta es una de las 7 declaraciones que el Señor Jesús hace sobre yo soy. Él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Hay varias, y las vamos a ir viendo mientras avancemos en el libro de Juan. Pero la primera, así como el primer milagro fue en Juan 2, la boda de Caná, convierte el agua en vino. Aquí, hermano, la primera de estas 7 declaraciones, hermano, es yo soy el pan de vida. ¿Y por qué Él dice yo soy el pan de vida? Porque, hermano, la forma, y si me acompaña el libro de Éxodo capítulo 3, cuando el Señor Jesús se presentó ante Moisés, quien sería usado para liberar al pueblo de Israel de Egipto, en esta Pascua, celebrar, instaurar la fe, todo eso, hermano, construyéndose, formando el pueblo de Dios, el reino, todo eso, hermano, en Éxodo capítulo 3, en el versículo 13, dice Moisés de Éxodo 3, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No era importante quién era Moisés, era importante quién le enviaba. Y así es en nuestra vida. No es tan importante quiénes somos como quién nos ha salvado. Yo soy nos ha salvado. Ese yo soy que permanece siempre. Jesús es eterno. Él no dijo yo seré el pan de vida. Yo dijo yo soy.
porque Él siempre ha sido el pan de vida. Él siempre ha sido el pan de vida que la gente necesita. Lo que necesita usted hoy día, lo que necesitó ayer, lo que va a necesitar mañana, es Cristo, hermano. Es Jesús. Y si usted no le está buscando, hermano, está famélico espiritual, hermano, tiene anemia espiritual. Si no está buscando al Señor Jesús. Tiene un hambre, hermano, que no se ha saciado. Y adivine qué debe hacer uno cuando ha pasado muchos días con hambre, hermano. Comer todo para saciar esos nutrientes. Nos pasó estos días, hermano, que Martina se enfermó. Una noche empezó a vomitar. Y después al otro día de nuevo vomitar. Y nosotros decíamos, bueno, vamos a llevarla al doctor, decíamos con mi esposa. Entonces la llevamos y el doctor nos dijo lo que tenía y era una bacteria en su estómago y que había que darle unos medicamentos. Entonces ese día cuando volvemos a la casa, Martina lloraba y no paraba de llorar porque tenía hambre. Y el doctor me dijo, dele leche diluida y me dijo, hágale una sopita de pollo. No tenía para hacer una sopita de pollo. No es que no tenía dinero, sino que no tenía ahí en ese momento. Ya no es que no tengo para hacer una sopa de pollo. No es eso. Sino que tenía que ir más tarde, tenía que ir a comprar verdura y todo para hacerle el caldito. Yo dije, ya por ahora le voy a dar la leche y no quería tomar la leche. No quería tomar porque la encontraba yo creo que de distinto sabor. Entonces ella lloraba, hermano, de que no podía comer y ya le empecé a dar cosas y de repente se calmó, le di como 3 de las galletas que tenía, entonces galletas, que son galletas de arroz como súper sanas, pero se calmó, se durmió ya para la tarde comer. Entonces en la tarde, hermano, cuando ella estaba llena de hambre, y ya la sopita de pollo estaba en preparación, estaba en producción, hermano, ella le empezamos a dar la sopa y se tomó, creo que como 2 platos completos de sopa de pollo. Se tomó porque tenía mucha hambre, tenía tanta hambre, hermano. Comía y no paraba de comer esta sopita de pollo, hermano, porque tenía mucha hambre. Entonces yo decía, eso es justo lo que estoy pensando con el mensaje. Falta de hambre. A veces creemos que no hemos pasado nada de tiempo con el Señor, hemos estado, hermano, hambrientos espiritual y un versículo, un pan de vida, total, así se llama, un pan de vida, hermano. ¿Cómo nos vamos a nutrir, hermano? Si ese es el gran alimento que estamos tomando. Necesita alimentarse bien, hermano. Estar fuerte espiritualmente. Que no venga nadie a tambalear su fe. Que las circunstancias de la vida no le hagan como esto mismo que decía yo, de ver el servicio como algo malo, ver a los hermanos como algo malo, ver la fe como algo malo, ver la iglesia como un problema, porque eso pasa cuando estamos hambrientos espiritualmente. Entendemos cualquier cosa como diligencia, como disciplina, como esfuerzo, como trabajo, como algo que va fuera de la fe. Eso es para la vida secular, pero no para la fe. Y si se pone a pensar, hermano, es una gran paradoja. Debemos esforzarnos y ser disciplinados, hermano, con nuestra fe. Debemos esforzarnos, ser diligentes, hermano. Lea la Biblia diariamente, estúdiela, hermano. Haga lo que tenga que hacer para crecer. Léala más, alimente, hermano, ame la palabra, ame venir a la iglesia, hermano, compartir con los hermanos, disfrutar de la enseñanza, tomar nota, repasar, orar por los misioneros, hermano, orar al Señor cuando usted lo siente, hermano, hágalo y va a ver cómo su vida empieza a cambiar. De hecho, el Señor dice que al que a Él viene, no le echa fuera. Porque eso, hermano, significa que usted está seguro en ese pan de vida. Él no le va a eliminar por convivencia. Él no le va a eliminar por ser una persona que es a medias. No, Él le sigue amando porque es su hijo. Pero como padre, Él desea ver la mejor versión de usted. Como diría un padre normal de su propio hijo. Yo quiero que seas lo mejor, hijo, dice un padre. Bueno, así nos dice Dios, dice, hijo, yo quiero que seas lo mejor. Y Él se duele cuando ve que usted destruye su vida con el pecado. Se aleja de Él, cuando no es disciplinado, cuando no es diligente. Por eso, hermano, que Cristo crucificado esté ahí diciéndonos, yo soy el pan de vida, es fortalecedor y consolador. Él es el pan que vino del cielo, Él es la autoridad, hermano. Cuando usted descubre su culpa, el peligro y la vergüenza, debe disponerse a ir a Cristo alegremente y rendirse a Él para encontrar este perdón y a este pan de vida. La voluntad del Padre es que ninguno de sus hijos sea rechazado o perdido, y así va a ser. Nuestro Señor quiere que sepamos que Él es el mismo alimento señalado para el alma del hombre. Por la naturaleza, el alma de todo hombre está hambrienta por el pecado. Y su alma, hermano, está hambrienta espiritualmente. Dios el Padre proveyó a su propio Hijo que fuese ese pan de vida. ¿Y cuál es la voluntad del que le ha enviado, según el versículo 40? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Por eso, hermano, que usted como cristiano se alimente de esta verdad, de las verdades contenidas en este pasaje, y de gracias a Dios por ella. Cristo es el pan de vida. Cristo recibe a todos los que vienen a Él. Cristo es el protector de todos los creyentes. Cristo es todo, va a ser todo para aquellos que estén dispuestos a ir a Él. Cristo es nuestra posesión eterna de todos los que creen. Por lo tanto, hermanos, son buenas noticias y excelentes noticias. Pero el pan de vida, como bien dijo mucho tiempo atrás un pastor, y la frase va de boca en boca, un creyente, cuando va a compartir el evangelio, es simplemente un mendigo diciéndole a otro dónde puede encontrar el pan del que se está alimentando. Y esa es la realidad. Se encontró con el pan de vida, ha sido saciado su hambre espiritual. ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente decirle a otros, mira, ahí te puedes alimentar espiritualmente. Ahí está tu alimento, ahí está lo que necesitas, Cristo Jesús. Hermano, que Jesús siempre sea el centro, motor y alimento de nuestra vida, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Sigamos a tomar un tiempo para orar, hermanos.